Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor de Jesús se expande por todos lados, es vida y salud, y no necesita acciones altisonantes, porque es suave como la brisa y generador de la nueva vida, renovada desde adentro y desde los pobres y sufrientes. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor que nos reúne hoy como comunidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar esta Eucaristía, nos ponemos como siempre en presencia del Señor, porque estamos haciendo un camino de santidad en donde pedimos la fuerza de su Espíritu que nos renueve continuamente. Y por eso nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo
al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo: que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo: que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas y los puso en el firmamento del Señor para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. Bendice, alma mía, al Señor. El océano lo cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas, pero tú las amenazaste y huyeron, escaparon ante el fragor de tu trueno. Bendice, alma mía, al Señor. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Bendice, alma mía, al Señor. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Jesús estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas, le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Conocemos que Marcos le presenta a Jesús como el taumaturgo, es decir, como el que hace milagros. Un Jesús que llega hasta la humanidad, que llega hasta el hombre. Y por lo tanto, queridos hermanos, esto es así como una cuestión matemática, podemos decir. Cuando llegamos al corazón del hombre, cuando llegamos a la persona, ciertamente que después viene esta reacción también, dice aquí, te nombra, ¿verdad? Que vienen de todas partes por donde él entraba, pueblos, ciudades, poblados. O sea, te está diciendo que es algo grandísimo lo que está haciendo el Señor, pero porque llega a la humanidad. Recordemos que San Marcos es uno de los evangelistas que insiste mucho en el aspecto de la humanidad de Jesús. Peñan de yara o pocoñandereje, peñan de yara o ñembo queñandendive, peñan de yara o guatañan de uquere. Es un Jesús entonces presente, es un Jesús, se acuerdan también en el mismo llamado, y tenemos esa linda música que interpreta incluso el Evangelio. Tú me has mirado a los ojos, ¿verdad? Es decir, llega a lo más profundo del corazón del hombre. Necesitamos verdaderamente cristianos, el alter Christi que somos nosotros, otros Cristos en nuestra comunidad, en nuestra familia, ser humanos, anilañan de argel, anila oicoñan de jehuila cristiano tainas, ani oicoñan de jehuila cristiano pa y canguero, etcétera, etcétera. Es decir, la presencia de un Cristo que atrae verdaderamente a los que verdaderamente están necesitando. Y todos necesitamos de la gracia y de la fuerza de Dios. Esto sabemos muy bien por nuestras limitaciones. Solamente en Dios podemos descansar, como dice San Agustín. Mi corazón solamente podrá descansar, ¿verdad? Dice San Agustín, cuando llegue a ti, al corazón de Dios. Es allí donde nosotros encontramos esa paz, esa serenidad, esa realización plena en nuestra propia vida. Y fíjense entonces, queridos hermanos, cómo Jesús, apenas atracaron allí, dice, del lago, están pasando del otro lado, y la gente ya lo reconoció enseguida. Cuando se reconoce a una persona buena, cuando se reconoce a una persona que está siempre a favor de la gente, a favor del pueblo, entonces se volcan hacia él, ¿verdad? Se vuelcan y van. Y entonces piden su presencia. Miren, dice que aunque sea querían tocar el fleco de su manto. Esto nos está diciendo esta riqueza tan grande, no tanto del poder curativo del Señor, sino que sobre todo de esa cercanía de Jesús. Cuando la gente te busca, cuando la gente te quiere tocar, por decir así, es porque siente en esa persona la cercanía de Dios. Quiere decir que estamos transmitiendo a Dios. Y este tiene que ser entonces para nosotros un criterio en nuestra propia vida de sacerdotes, en nuestra propia vida de cristianos, en nuestra propia vida de papá. Cuando tu hijo viene y se quiere tirar, quiere que le abraces, quiere que le alces upa, se quiere abrazar contigo, querida mamá. Upeago dice, cercanía, amor. Es entonces ese cariño tan inmenso que la gente siente en la medida de que nosotros le estamos dando ese kunú
que necesitamos. Y eso tiene un poder curativo tan grande, psicológicamente, afectivamente, nos llega a lo profundo del corazón, ¿verdad? Y es lo que hace Jesús. Y por eso dice luego que la fuerza curativa del amor que sale desde adentro de Jesús, y esto es lo que rehace al ser humano. A ese que está enfermo, algunas veces seguramente que no le vamos a sanar en cuanto a lo que significa, no sé, erradicar ese mal, sacar ese mal físico, pero sin embargo le vamos a sanar interiormente. ¿Cuántos santos incluso en la cama se han santificado? No quiere decir que porque son santos el Señor les sacó, ¿verdad?, esa enfermedad. Uno puede decir, ese guapico entonces, ese peor viata venían de llana, si nunca ando y cáncer o no sé qué cosa. Pero sin embargo le ha curado espiritualmente, le ha hecho entender su propia limitación, le ha hecho entender lo que significa caminar en la gracia de Dios. Y ese pues es el sentido profundo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros escuchamos, ¿verdad?, anteriormente también, en la lectura y en la fuerza y en la gracia de un Dios que nos renueva continuamente. Y después, el otro elemento, queridos hermanos, todos estamos llamados, una vez que somos curados por el Señor, a hacer esta misión que hemos recibido de Dios Padre. Todos hemos recibido esta misión, el de curar a los demás, pero eso significa entonces el estar cerca de la gente. Upeare con la de Papa Francisco insistí formal, lleva y subraya la iglesia en salida. Subraya mucho de que nosotros demos pasos concretos, salir al encuentro. No esperemos que la gente venga a nosotros, sino que nosotros nos acerquemos verdaderamente para ofrecer esa presencia y esa bondad de Dios que quiere llegar a los demás. Y esto también, queridos hermanos, se dan cuenta que cuanto más nosotros ofrecemos de nosotros el amor de Dios, eso también comienza a expandirse. Eso es, como yo suelo decir, es como el aceite, ¿verdad? Una gotita, pero después de ese amor tan grande que vos vas transmitiendo a los demás, eso mismo comienza también a llegar a más personas. Es como nosotros hoy tenemos a través de las redes, ¿verdad? Vos le envía un mensaje a uno del WhatsApp y ese enseguida ya envía a su grupo, no sé, que tiene una cierta cantidad de amigos. Y esos que recibieron de nuevo, que tienen otros amigos, otros grupos. Y así es el amor de Dios. En la medida en que nosotros sabemos transmitir, podemos hacer expandir y el reino de Dios puede llegar y puede construirse en medio de nuestras familias y de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea siempre firme en la misión evangelizadora y no se deje embaucar las cosas del mundo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que guíen al pueblo a superar la violencia, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los gobernantes, para que defiendan los derechos de las personas y principalmente de los más débiles, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los campesinos y por los que cultivan la tierra, para que vivan en armonía con la naturaleza y en la hermandad, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por las familias, para que vivan en la unidad y en la fraternidad entre sus miembros, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios, Padre bondadoso, escucha nuestras súplicas que acabamos de presentarte en público por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece.
Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo. En los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora entonces, queridos hermanos, con esa fe y con esa confianza puesta totalmente en el Señor, decimos esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos totalmente a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia,
María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.